Bueno, chicos, en ese corto video va a quedar el análisis postmercado del día martes 17 de junio. Martes, como recordarán, ese día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de forma independiente la sesión de Nueva York. ¿Ok? Chicos, lo que vimos en Londres, ¿cierto? Desde mi punto de vista era un poco confuso, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente teníamos la creación de ese último higher high en la temporalidad diaria, era el punto más alto que recientemente había creado el mercado el día jueves y habíamos tenido un rompimiento de estructura también hacia la compra, ¿sí? Lo que nos dejaba pensar que tal vez la estructura podía continuar alcista para crear un higher high superior al higher high diario, ¿sí? Lo otro que vimos era que justamente el día de ayer también nos quebró la estructura hacia el lado contrario, es decir, hacia ventas, lo cual nos quería decir todo lo contrario a lo que acabamos de ver, ¿cierto? Que el mercado posiblemente iba a buscar las posibles ventas con base en ese último rompimiento de estructura hacia ventas. Algo que yo tengo marcado aquí, chicos, desde hace un par de días, desde el miércoles de la semana pasada, es este punto. No lo he querido borrar. Es un vacío en la temporalidad de una hora. ¿Sí? Pienso que el mercado puede llegar en algún momento a balancear la zona y a activar o a completar ese vacío. ¿Sí? Es la mirada que puedo tener. Y esta madrugada nos dejamos guiar mucho, chicos, por el último rompimiento de estructura, ¿ok? Es decir, no tuvimos en cuenta el anterior rompimiento, sino que nos enfocamos mucho más en ese último rompimiento de estructura. Eh, en la temporalidad también, chicos, aquí de una hora, se puede ver que miren que aquí se forma una pequeña estructura alcista y aquí donde se produce el quiebre de la estructura, naturalmente también deja un nórdelo en quiebre, ¿cierto? Que era posible de que lo activara aquí en Londres. En ese momento todavía no lo había activado. Vamos a retroceder un poquitico. Hasta ahí. Entonces, fíjense chicos que ese rompimiento de estructura que había dejado naturalmente ese orden en quiebre todavía no lo había activado, ¿sí? Era una buena zona, confluida con un vacío también que se ve mucho mejor en la temporalidad de 15 minutos. Vamos a verlo. Listo. Ese es el vacío, chicos, al que me refiero. También hay un order lock. Recuerden que cuando hay order lock con vacío es vacío de alta calidad y aquí donde tenemos la línea estaba justamente el order lock en quiebre, que faltaba únicamente la cuarta señal, ¿cierto? Que llegara a activarlo por el lado contrario y tuviera la reacción. Entonces, chicos, vimos esa confirmación en 15 minutos o esa posible confirmación en 15 minutos, pero fíjense, muchachos, que hacia las compras también vimos cosas, ¿sí? Vimos este orden, lo clásico, que ya había sido activado aquí en la sesión de Asia y que fue crucial para poder salir en break-even. Yo sé que Patri también se fijó mucho en ese order block. Fue un order block que retuvo bastante el mercado, chicos, y no le permitió continuar bajando hacia la venta que nosotros estábamos buscando. ¿Qué más había, chicos? Ya lo que hicimos por acá fue marcar el high de Asia, súper bien, ¿cierto? Marcar el low de Asia también, tal vez tratando de cerrar un poquito el precio, de mirar hacia dónde se iba y buscar una posible manipulación. También, chicos, en la temporalidad de 15 minutos hacia la compra, ¿ok? Vimos este vacío. Ese vacío que estaba ahí, chicos, ya había sido activado justo antes de empezar Londres. Repito, es hacia la compra. Entonces, vean cómo, chicos, tenemos confirmaciones hacia ambas direcciones, muy buenas confirmaciones. Pero repito, nos dejamos llevar mucho por el último rompimiento de estructura que fue este, ¿sí? Que fue hacia la venta. Entonces, vamos a adelantar un poquito más el mercado. Ahí recién nos conectamos nosotros en la activación de ese vacío hacia la compra. Ahí empieza, ahí empieza nuestra sesión operativa, vamos a ver. Y el mercado, chicos, intenta subir un poco, ¿sí? Y veamos que en esa última vela manipula el high de Asia, que ahí lo teníamos marcado, ¿sí? Todavía no alcanzaba a activarnos el orden del quiebre, pero ya había una manipulación del high de Asia. Creo que en ese primer momento, chicos, había una divergencia también. La divergencia al paso de los minutos se dañó, pero inicialmente ahí había una divergencia con la manipulación.
Eso nos daba dirección de ventas, ¿ok? Sin embargo, mientras estábamos en Londres, nosotros buscábamos que el mercado llegara a subir, chicos, un poquito más, ¿sí? Tal vez hasta activar el orden en quiebre y, ¿por qué no también el vacío? ¿Sí? Y buscando, obviamente, que esta subida o esa pequeña subida en 5 minutos se vea muy estructurada para que nos facilite buscar o encontrar con mayor facilidad nuestro setup. Y eso fue lo que pasó, chicos. Vámonos a 15 minutos, sigamos adelantando. Y ahí, chicos, tenemos en la última vela la activación del vacío, activación del orden en quiebre. Continuaba la manipulación, si no estoy mal, creo que en ese momento ya la divergencia se había dañado, pero entonces tenemos manipulación del high de Asia, activación de orden en quiebre y activación de vacío. Ojo, chicos, que Adelmo dijo algo muy interesante, que era cuando estábamos entre la entrada y él decidió no entrar y dijo, yo me quedé esperando porque no me gustaba el descuento. Vamos a trazar un Fibonacci y aquí nos vamos a dar cuenta que efectivamente, chicos, la activación de ese orden de quiebre no tenía buena zona de descuento, ¿vale? Es muy válida la apreciación que Adelmo hizo en ese momento, pero recuerden también, chicos, que yo les he dicho que el orden en quiebre no es tan amigo del Fibonacci, ¿vale? A veces vamos a tener activaciones de orden en quiebre con muy buen descuento y a veces vamos a tener activaciones de orden en quiebre con un descuento que no es muy bueno, ¿vale? Entonces, de cualquier forma, chicos, miren que aquí me hizo la estructura que estábamos buscando en la temporalidad de 15 minutos, lo cual quiere decir que en 5 minutos se iba a ver un poco más claro, ¿cierto? Y teníamos, repito, manipulación del high de Asia, activación de orden en quiebre y activación de vacío también. Entonces lo que hicimos, chicos, fue bajarnos a 5 minutos. Y en 5 minutos, chicos, aquí se puede apreciar nuevamente la estructura. Miren, aquí está, ¿cierto? Una estructura alcista que lo que llegó fue a activarnos el orden del quiebre, a manipularnos el high de Asia y a activarnos el vacío. Entonces, en ese momento, chicos, teníamos que decidir cuál era nuestro higher low, es decir, cuál era nuestro punto a romper, ¿sí? En un primer momento, chicos, pensamos en ese primer punto, ¿sí? Como el higher low. Personalmente, es un punto que no me da tanta confianza, ¿cierto? No me convence del todo, no me satisface. Para mí no es lo suficientemente claro, ¿ok? Pero dijimos, listo, vamos a esperar a ese punto, a ver si hace el rompimiento de la estructura y posiblemente ahí nos deja un orden en quiebre. Sigamos avanzando en ese momento, chicos. Empezamos a calcular dónde estaría nuestra herramienta riesgo-beneficio para calcular el lotaje y nuestro punto de entrada. Veamos, chicos, que esa última vela, ¿cierto? Hace un rompimiento pequeñito, el cuerpo de la vela cierra por debajo de mi punto estructural a romper, pero no es como tan convincente. Vamos a ver la siguiente vela. Sin embargo, esa siguiente vela, chicos, con la mecha vemos que como que llega a activar el orden en quiebre, pero cierra un poco más abajo. Para mi gusto, esa última vela es la que confirma el rompimiento de estructura y el quiebre del órdelo, es decir, que en ese momento ya solamente faltaba la cuarta señal del orden en quiebre, la cual era regresar a activar el orden en quiebre del lado contrario. En ese momento, chicos, miramos que con un stop loss de 11.5 era un muy buen stop loss, protegíamos el orden en quiebre, protegíamos un pequeño vacío también que estaba por ahí, protegíamos el order block y protegíamos un poco también del high, ¿cierto? Entonces, nos fuimos con 11.5 pips de stop loss y más o menos unos 20 pips de take profit. No era una entrada 1 a 2, era una entrada con proyección 1 a 1.7. Y vamos a ver que la siguiente vela, chicos, es la que llega a activarme el orden en quiebre. Y en ese momento, Oli, Patri y yo logramos tomar la entrada. ¿Sí? Nótense, chicos, no pierdan de vista ese vacío. No era el vacío que yo les había mencionado que estaba por acá atrás, en 15 minutos. No era en sí este vacío, chicos, este grandote, sino que era el de 5 minutos, que también se ve en 15. Vamos entonces a 5. Observen muy bien ese vacío, chicos, porque en esa zona el mercado se quedó reteniendo mucho. Al parecer es una zona de resistencia, ¿sí? Y que ofreció, como lo decimos, una resistencia y no permitió que el precio terminara bajando por completo. Entonces, ahí ya estamos dentro del mercado con nuestra operación abierta
El mercado en cuestión de 20 minutos, chicos, llegó a nuestro PL intermedio, que era este pequeñito high que se había formado dentro de la sesión de Londres un poquitico antes. Entonces, chicos, teniendo en cuenta teniendo en cuenta que el punto de estructura que rompió el mercado para mí no era como tan convincente, yo en ese momento, chicos, lo que hice fue, en primera instancia, recortar el 50% más o menos de mi stop loss y ya lo que terminé por hacer, chicos, fue hacer break-even, ¿ok? Además, aquí había una consolidación bastante prolongada, entonces fueron algunas cositas, chicos, que me llevaron a poner muy rápidamente, porque fue muy rápido, a poner el break-even y a asegurar la operación, ¿cierto? Máxime fue este orden en quiebre, chicos, ¿vale? Que para mí no era tan convincente y no me satisfacía por completo. Entonces, en ese momento, bajamos en primera instancia, como les digo, el stop loss un 50% y ya terminamos por poner break-even, ¿sí? Un poquito más abajo del punto de entrada, chicos, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito más. El mercado se quedó como ahí un poco en la zona del vacío resistiéndose, ¿sí? Y sacó una siguiente vela, chicos, que llegó a manipular, o perdón, en ese primer momento no llegó a manipular ese low, la siguiente vela o las siguientes velas ya se hacen la manipulación, pero entonces, chicos, en ese momento, ya con la operación protegida, yo lo que hice fue cerrar la operación manualmente, ¿ok? La cerré manualmente, la cerré justamente aquí, en donde tengo esta línea que dice BE, es el break-even. Ahí la cerré. Oli, Patri también la cerró. Oli se demoró un poquito más, pero también se terminó cerrándola. Es decir, que logramos salir con profit, chicos. Y ya lo que vimos después, obviamente ya después nos desconectamos, pero ya lo que vimos después que pasó fue que el mercado volvió al punto de entrada, volvió a bajar un poquito más y lo que pasó fue que se vino hacia arriba del todo, chicos, ya durante lo que pasó entre Londres y Asia. Entonces, miren cómo fuimos sumando buenas decisiones, ¿cierto? Eh, Algo muy decisivo para mí, lo repito, chicos, fue el orden de quiebra, ¿sí? No me convencía tanto. Y esa, chicos, fue nuestra entrada en Londres. Fue un profit aproximadamente de 1 a 1, ¿sí? Más o menos 1 a 1, buen profit, ¿cierto? Y bueno, afortunadamente logramos salir en profit. Y ya, chicos, lo que pasó en Nueva York, fíjense ustedes, como recordarán, ahorita hablamos del descuento del que nos habló Adelmo en la madrugada, ¿sí? Miremos que en la madrugada no había llegado a dar el descuento del 50%, lo cual era válido, ¿sí? Y miremos que lo que vino a hacer después que subió fue que vino a regresar a la zona del order block de alta calidad, el order block clásico con el vacío, y a dar el descuento del 50%, ¿eh? Esa vela, chicos, la vela de la mecha, o la mecha de la vela, chicos, fue la vela de la noticia que había a las 8:30, hora Nueva York, y bueno, desde mi punto de vista, chicos, teníamos básicamente la misma confirmación en 15 minutos, la misma que utilizamos en Londres. Había un orden los de alta calidad, ahí lo llegó a activar, buena zona de descuento. Y ya en 5 minutos, chicos, únicamente bastaba encontrar el dibujito. Déjenme, yo hago replay. Vamos a pararnos justamente aquí, que es cuando saca la vela o la mecha de la noticia y nos da el descuento del 50% y nos llega a activar el orden de los de alta calidad. Y fíjense, chicos, que aquí se forma nuevamente la estructura alcista, ¿cierto? Lo cual siempre nos va a facilitar mucho encontrar nuestra entrada o nuestro punto de entrada encontrando nuestro setup, ¿cierto? Entonces, en esa estructura alcista, yo puedo notar que el punto a romper, desde mi punto de vista, era este. Yo estaba mirando la sesión de Nueva York, chicos, estaba muy atento, ¿sí? Pero no me convenció ya mucho, no me convenció esta consolidación tan grande que vi, chicos, que empezó desde Asia, eso me generó un poco de ruido, ¿cierto? Entonces, por eso tomé la decisión de no entrar, a pesar de ver el setup, ¿sí? Porque ya vamos a ver que la siguiente vela, creo que llega a rompernos, bueno, no, la siguiente, vamos a ver cuándo rompe. Ahí rompe, chicos, esa vela rompe mi punto de estructura, quiebra el order block. Vamos a ver, la siguiente vela sale verde y alcanza a tocar el order en quiebre.
Vamos a ver la siguiente vela, sale un poco más bajista, es decir, confirma el quiebre de ese orden y el rompimiento de la estructura. Y la siguiente vela regresa nuevamente a activarnos nuestro orden en quiebre. Entonces, ¿fue nuestro setup, chicos? Sí. Entonces, para ADE, para Carlos, que tomaron posición y los sacó el mercado, fue una muy buena entrada, chicos, ¿vale? Respetando nuestra estrategia, respetando las reglas y siguiendo al pie de la letra nuestro setup. Lastimosamente, pues tienen algunas oportunidades de mejora ahí con el stop, ¿cierto? Pero entonces, vamos a ver. Yo actualmente, chicos, estoy utilizando un stop loss promedio entre 12.5, 13.5, a veces 14, ¿ok? Muy rara vez más arriba de 14, pero yo lo que trato siempre es, chicos, de utilizar un stop loss casi siempre igual, ¿sí? Que sea promedio. No importa si tal vez yo puedo tomar entrada, chicos, dejando parte del high por fuera, ¿sí? Obviamente entendiendo que eso es un riesgo y fue lo que le pasó hoy a Adela y a Carlos. Pero yo siempre, chicos, trato de tomar un stop loss casi siempre igual, ¿ok? Casi siempre igual. Entonces, vamos a ver, chicos, ahí el mercado se va un poco al alza. Vemos que por aquí, chicos, tal vez podría haber un orden clásico pendiente por activar. No veo un vacío, por aquí veo uno pequeñito, pero no me gustan tan pequeñitos. No veo un vacío más o menos claro o a encontrar una explicación más o menos clara del por qué el mercado llegó a subir un poco más. Sin embargo, chicos, vemos que el mercado se mantuvo buen tiempo en stop loss. Vamos a ver cuál es la vela que ya empieza a caer. Yo creo que es desde ahí. Notemos, chicos, que desde el punto de entrada hasta la vela que empezó a dar la reacción pasó 1 hora y 5 minutos, ¿ok? Tal vez también hubiera sido demasiado tiempo estar en stop loss, entonces yo en ese momento seguramente también hubiera tomado decisiones, ¿ok? Tal vez no cerrar, pero sí ir ajustando demasiado mi break-even, ¿ok? Para ir protegiendo la operación. Ya lo que pasó después, chicos, vamos a ver. El mercado terminó yéndose por completo a la baja, chicos. Llegó hasta, vamos a ver cuál es ese low. Creo que es el low de Asia. Ah, sí, miren. Ese low de Asia, chicos. Con mi riesgo-beneficio, era una entrada más o menos 1 a 2.5. Una excelente entrada, chicos, ¿vale? Sin embargo, repito, hubo cosas que no me convencieron, entre ellos esa manipulación. Y bueno, decidí no entrar y más bien únicamente observar, ¿ok? Pero repito, chicos, para Carlos y para Ade, muy buena entrada, siguiendo nuestro setup, todas las confirmaciones, teniendo en cuenta la estructura del mercado. Como recomendación, chicos, era lo que les decía. Traten de usar la mayoría de las veces o casi siempre un setup, perdón, un stop loss muy similar, ¿sí? No estén variándolo tanto, que a veces pongan 9 y a veces 13 o a veces 14 y a veces 8, no. Traten de manejar o de estandarizar más bien, de estandarizar un stop loss que sea promedio, que ustedes digan, ok, miren por ejemplo nosotros en Nueva York, en Londres, perdón, nosotros lo pusimos en 11.5, pero era porque nos daba para ponerlo de ese tamaño de pips y proteger el high, ¿sí? Pero acostúmbrense, chicos, a manejar un stop loss promedio, a estandarizar. Básicamente, chicos, lo que nosotros hacemos al implementar nuestro setup, ¿cierto? Que es el mismo setup en cualquier momento, en cualquier sesión, es estandarizar. Lo que nosotros queremos es estandarizar y eso es muy clave. Es decir, nuestra operación, chicos, o nuestras operaciones, las que tomemos, siempre, siempre, siempre se van a parecer muchísimo. Y eso es un punto a favor, porque estamos ejecutando siempre de la misma forma. Entonces, ya que tenemos estandarizado el setup, pasemos también, chicos, a estandarizar el stop loss, ¿sí? Un stop loss promedio. 12, 13, ya el que decían ustedes, obviamente, ¿sí? Que les vaya bien. 12.5, 13.5, pero que todo sea muy parecido siempre, chicos. Que a veces el mercado nos saca utilizando un stop loss de 14. Es probable que nos saque, ¿cierto? Que a veces el mercado nos saca utilizando el setup. Es probable que nos saca, nos ha pasado. Incluso a Javi le ha pasado, ¿sí? Y a todos nosotros nos ha pasado. Pero lo importante, chicos, es siempre intentar estandarizar las entradas, ¿ok? Que sean lo más semejante posibles siempre, sin importar si afuera hace sol, sin importar si afuera llueve, sin importar si están cansados, con sueño, felices, no importa, siempre un mismo modelo de entrada,
¿Ok? Y así como estandarizamos el stop loss, pues también tratemos de estandarizar el take profit. ¿Listo, chicos? Ese fue el análisis por mercado del día de hoy.